Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Nicolás Rosso Gómez del programa de Filosofía de la Universidad Católica del Norte. En esta ocasión vamos a analizar un poco el documental La Corporación. Pues es bastante interesante este documental porque pues es una crítica a las grandes empresas de las cuales nosotros muchas veces nos hemos visto como consumidores. Y aquí pues hay varias razones por las cuales uno la puede relacionar con la temática del curso que estamos viendo en cuanto a la responsabilidad social empresarial. En un primer momento pues hay que analizar acerca de los derechos del ser humano. Y pues aquí la verdad sí queda uno como bastante perplejo en cuanto a la revisión de los derechos humanos que se tienen pues con estas empresas, empresas por medio de las cuales nosotros muchas veces nos hemos visto, no sé si beneficiados, pero como lo decía ahorita, así como consumidores, es decir, que bastante tiempo, bastante dinero nosotros empleamos para consumir ciertos de estos productos, ya sea dentro de la industria del transporte, dentro de la industria textil, dentro de la industria del consumo masivo en cuanto a los alimentos. Aquí hay dos realidades. Uno, la que viven aquellos que se convierten en fabricantes y dos, la que viven aquellos que son sus consumidores. En cuanto a lo primero, hay que observar y hay que enfatizar en la pérdida del valor del ser humano. Y la pérdida del valor se da por dos cosas concretas. Uno, por la estrategia de ir a establecer estas fábricas o estas plantas industrializadas en sectores donde las personas tienen una gran necesidad económica, una gran necesidad de subsistencia. Y dos, también pues la estrategia concreta de beneficiar aparentemente a estas personas. Entonces es como el discurso que se maneja allí, el explorar o el proveer una oportunidad aparente de subsistencia. Miremos que en una parte del video se habla de que las personas en China pues precisamente simplemente se ofrecían por un valor muy mínimo de su trabajo. Entonces aquí vemos cómo se está perdiendo el valor de, de la producción y del talento humano. Y simplemente se está igualando a la persona al nivel de una máquina. Cuando nosotros tenemos una máquina simplemente nos interesa que nos funcione. Por ejemplo, uno tiene la moto y a mí me interesa que la moto funcione y me traslade hasta el lugar donde yo necesito ser trasladado. El ser humano es así y se convirtió así. Entonces el ser humano para una empresa simplemente es una máquina que realiza un trabajo concreto. Seguramente el día en que deje de realizar ese trabajo en óptimas condiciones, pues ese día dejará de ser útil para esa empresa. Los derechos como la calidad de vida, hay una calidad de vida paupérrima, o sea, hay una gran diferencia entre existir y subsistir o sobrevivir, ¿sí? Y es lo que sucede, muchas personas, y de pronto me podría incluir en alguna ocasión, y es que a veces el ser humano, la calidad de vida del ser humano se está limitando simplemente a la subsistencia, entonces a tener un estilo de vida muy limitado. Y esto pues tiene grandes riesgos, ¿cierto? Tanto físicos como mentales, como bueno, se pueden examinar muchas otras dimensiones las cuales se ven afectadas por este estilo de vida. Hay aspectos relevantes de organizaciones pues que nos podríamos acá quedar criticando supremamente, ¿sí? Y vamos en el sentido de los derechos que tienen los trabajadores a la hora de
pues, de estar empleados en una empresa. Tiempo, calidad de vida, derecho a una calidad de vida más digna, no importa la dignidad, o sea, una empresa no se preocupa por su dignidad y las empresas en muchas ocasiones pues están acá determinando eh, cómo va a vivir las personas de ahora en adelante. Hablaba ahorita que siempre se pueden analizar dos frentes. Uno, el de el consumidor y dos, el del fabricante. Hacían la comparación de lo que se empleaba frente a la nómina de cierta empresa respecto a la producción de la misma y no es un 1% de lo que se emplea. Y uno diría, pues eso es injusto, pero pues es lo pactado. Entonces aquí entra a jugar como eso. De pronto es lo justo porque es lo pactado entre empleado y empleador, pero no es lo justo porque no es equivalente, no es equilibrado el nivel de producción con la remuneración. Lo segundo es que tampoco se está pensando en el bienestar del consumidor, simplemente ya sea en alimentos, ya sea en productos, pues simplemente se está pensando en vender. Y aquí la realidad de consumo es bastante segregada dentro de la sociedad, ¿sí? A tal punto que en el discurso se podría manejar incluso una necesidad de consumo, una necesidad de emplear pues como estas situaciones. Y nos podríamos quedar allí. Ah, bueno, otra cosa que también quisiera resaltar y con esta de pronto termino es que el concepto ético o el concepto moral dentro de la ejecución pues está bastante distorsionado, bastante eh, relegado de su valor. ¿A qué me refiero con esto? Daban el ejemplo allí de la entidad que por medio de lo que estaba ofreciendo, pues podía haber un estudio bastante significativo respecto a la proporcionalidad del cáncer en sus consumidores. Y esto no importa, ¿sí? Y aparte de no importar, hacen lo que sea necesario para ocultar esta información verdadera. Entonces, a nosotros como consumidores nos están vendiendo una idea, pero la realidad, y uno va a un estudio más allá profundo, se da cuenta que no es como tal eh, coherente con, volvemos a lo mismo, como con el bienestar de sus consumidores. Como seres humanos nosotros tenemos que cuidarnos, nosotros tenemos una obligación grande, una obligación moral y ética y social de buscar el beneficio de las demás personas, por lo menos de respetar el, la calidad de vida. Y siento que ahora que vemos ese documental nos podemos dar cuenta que es bastante complejo el asunto de la responsabilidad social empresarial frente a lo que es como propuesta, como concepto, con lo que las empresas nos están planteando desde la práctica. Ese es pues como el resumen, el análisis guiado por las dos preguntas que la profesora pues está planteando y que desde mi percepción se puede exponer. Muchas gracias por la atención.